Entonces, ¿qué es la industria XR? Esa es una pregunta bastante amplia. La industria XR es algo que es como el gran elefante, como dicen los gringos, the elephant in the room, algo que se habla bastante pero que la gente conoce poco. ¿De qué está compuesta? ¿Por qué tendríamos que prestar atención a la industria XR? Y exactamente qué es la industria XR. Bueno, la industria XR es un compendio de tecnologías, más que una tecnología en sí misma, la cual, digamos, como consecuencia trae todo este tema de las experiencias inmersivas consigo, ¿no? La industria XR está compuesta por tres tecnologías principales, que es realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Si vemos acá en la presentación, la primera letra de estas realidades está tachada y es porque en general la realidad extendida, la industria XR, como es un compendio de tecnología, la X viene a ser como una variable, ¿no? Entonces puede ser extended reality, augmented reality, virtual reality, mixed reality, tienes todo esto metido en este gran amalgama. Entonces, a ver, hay un audio ahí, lo que hicimos. ¿Será el mío mismo? Algo escucho muy loco. En fin. Entonces, como les estaba contando, este bloque de tres tecnologías es lo que comprende a la industria XR como tal. Cada uno afecta diferentes industrias y diferentes niveles de nuestro día a día. Cada vez más, como también comenté anteriormente, la pandemia del coronavirus y el encierro y las cuarentenas a nivel global han sido un catalizador inmenso para nuestra industria. Hemos visto muchos avances en diferentes áreas y muchos avances en también lo que es la visión computacional, ¿no? Como las computadoras ven las cosas, las procesan a través de inteligencia artificial y en base a eso tenemos una serie de resultados, ¿no? Como poder detectar en tiempo real que un trabajador en una oficina no está usando una mascarilla, por ejemplo. Ya aquí en Chile ya hay empresas que se están dedicando a eso y que tienen varios avances en este tipo de implementaciones de computer vision con inteligencia artificial. Entonces, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta hacen una manera de ver, ¿no? Una realidad que está aumentada digitalmente en mayor o menor nivel. Entonces, llegamos al punto de lo que es el continuo de la realidad virtualidad. ¿Okay? Este es un término que Paul Milgram y Fumio Kishino, digamos que lo pusieron en un paper que hicieron en el año 94. Y este continuo de la realidad virtualidad, básicamente lo que plantea es que en esta linealidad que hay entre la realidad absoluta y tangible, la que vivimos normalmente, que en el extremo izquierdo, linealmente va hacia la realidad virtual, que es el extremo derecho en este caso, ¿no? Todo lo que pasa en el medio, digamos, de extremo a extremo, es la realidad mixta. Y mientras nos vamos moviendo a través de la linealidad del continuo de la realidad virtualidad, tenemos la realidad sin alterar, la realidad aumentada y la virtualidad aumentada y al final la realidad virtual. Ahora vamos a ver específicamente qué es cada uno de estos cuatro factores que componen el continuo de la realidad virtualidad. Tenemos, obviamente esto con el modo presentación es mucho más entendible. En el cuadrante izquierdo superior tenemos la realidad tangible, que es la realidad que vemos todos los días. Tienes el escritorio enfrente tuyo, tienes una taza, es tu realidad sin ningún tipo de alteración. Después a mano derecha tenemos la realidad aumentada, ¿okay? Que es la superposición de objetos o gráficos digitales sobre el mundo real. No necesariamente tiene que tener conciencia del ambiente donde está, no proyecta una sombra, es solamente una superposición. ¿Okay? Después, en el cuadrante inferior izquierdo, tenemos la virtualidad aumentada, que es básicamente al revés, ¿no? Que es traer objetos reales dentro de una experiencia virtual. Un ejemplo de esto sería tener una experiencia donde tú estás en realidad virtual, pero tienes ciertos elementos que son de la vida real que están colocados ahí. O, como he visto otros casos, donde
tienes una mezcla entre realidad virtual y el espacio real, y en realidad puedes hacer un cruce entre las dos cosas, en el sentido de que tú puedes tener en este espacio virtual una taza, y esa taza puede estar exactamente en el mismo lugar, en el mundo tangible real. Entonces se crea esa virtualidad aumentada. Y el último paso es la realidad virtual, donde todo es virtual y todo está generado computacionalmente. ¿Okay? Que eso es lo importante. Es qué tanto de computer graphics le metemos a la realidad, es lo que va a definir qué tan metidos o tan inmersos estamos en esto. Entonces, con esta base, ¿okay? De que son estos 4 estados principales, ¿no? Del continuo de la realidad y virtualidad, es que podemos entonces empezar a hablar de exactamente qué es lo que es cada una de estas tecnologías, cómo están compuestas, perdón, y cómo funcionan. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de la realidad, ya que es algo que estamos mucho más en contacto. Probablemente todos los que estamos presentes hemos visto algún tipo de experiencia de realidad aumentada, ya sea a través de Pokémon Go o a través de cualquier otro tipo de experiencia. En el ejemplo en particular que tenemos en la presentación es el famoso catálogo de IKEA, que se lanzó hace varios años atrás, y ellos fueron uno de los primeros, digamos, que empezaron a apostar fuertemente por el uso de realidad aumentada para mostrar sus muebles, cómo se armaban, y una serie de otros features que resultaron bastante atractivos, y les creó un espacio súper único con esos catálogos, ¿no? Ellos después siguieron evolucionando este aplicativo a poder posicionar los muebles en tu casa, por ejemplo, poder ver cómo se ve ese mueble o esa mesa que quieres comprar en tu espacio real con las dimensiones reales. Entonces, la realidad aumentada es la superposición de contenido creado digitalmente encima del mundo real, como les comenté antes. La realidad aumentada hoy en día es un concepto bastante amplio, y su uso, digamos, y a través de la historia, ya que si hablamos de la realidad aumentada desde sus inicios, diríamos que esto empezó aproximadamente en el año 2005, 2006, quizás un poco antes, obviamente, pero alrededor de esos años fue que empezamos a ver mucho más experimentación con el uso de las cámaras web. Hay que considerar que cuando estábamos empezando con esto, no habían teléfonos con cámaras. Me acuerdo que más o menos en esos años lo más tecnológico que había era un Palm Trio o el Nokia Q. Eran teléfonos muy antiguos, súper básicos, donde la competencia era básicamente cómo leías más correos. Entonces, en ese tiempo nada más teníamos para trabajar las cámaras web, y se podían hacer ciertas experiencias utilizando Flash, ¿ya? Y lo que en ese momento fue el FLAR Toolkit. El FLAR Toolkit, que también es la raíz de muchas de las cosas que hoy podemos ver en realidad aumentada. Entonces, la realidad aumentada, como les iba diciendo, ha ido construyendo y ha traído una serie de consecuencias y construcciones que vamos a ver un poco más adelante cómo todas se conectan. Pero cosas destacables, ya como el reconocimiento de los espacios, no sé si han visto los nuevos dispositivos de Apple, el iPhone 12 que ya viene con un sensor LiDAR, ya que es para detección de luz, y con esto hace el levantamiento, digamos, de los modelos tridimensionales que está viendo la cámara en tiempo real. La realidad aumentada también nos trajo varios avances en las ópticas de las cámaras, en los avances de la visión estereoscópica, y cómo poder utilizar todo esto para nuestro beneficio en crear la aumentada en general. Lo que más se le ha dado uso, digamos, hasta ahora, ha sido en usos de marketing, también mucho lo que son los filtros de cara o face filters de Instagram, de Snapchat, de Facebook, de cualquier lugar donde tú tengas, te tomas una foto, te puedas poner un filtro, te puedas poner un sombrerito, te puedas poner unos anteojos. Todos son resultados directos de la realidad aumentada y de los diferentes tipos de procesamiento que hay para generar la realidad aumentada, que eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante, ya que la realidad aumentada actualmente se divide como en 2 grupos fuertes, ¿no? El grupo de las aplicaciones móviles, que es lo que llamaríamos una descarga con fricción, y todo lo que es el mundo del web XR, que más adelante voy a entrar en eso con mayor profundidad. Entonces, parte de las cosas también que trajo la realidad aumentada y
y lo que se llama el SLAM, que es el reconocimiento del espacio, fue justamente cómo hacemos para posicionarnos en un espacio que no conocemos, ¿no? Como el dispositivo, el lente, no tiene idea en qué entorno está. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Y esto se fue desarrollando a lo que hoy en día se le conoce y que sigue creciendo como en el OpenAR Cloud, ya que es como poder tener puntos en la nube, que son los puntos de referenciación tridimensional del espacio, ¿ok? Y esto eventualmente ha seguido creciendo y hoy estamos hablando de lo que son los Digital Twins, que el Digital Twin es algo que vemos muy bien representado en realidad aumentada, aunque probablemente tiene muchísimos otros usos. En la realidad aumentada, el Digital Twin viene a ser como el resultado, digamos, de una serie de tecnologías y una serie de avances que porque cada uno por su lado llegó a un punto de convergencia donde llegamos a esto. Es el escaneo tridimensional, ya sea a través de láser o a través de cámaras especiales. También tenemos el tema del reconocimiento del objeto, ¿okay? Y cómo ese objeto está planteado en el espacio físico real. Y ahí es donde les comentaba esto del OpenAR Cloud y de tener los puntos de referencia en una nube. ¿Okay? Cuando tú tienes estos puntos de referencia y estos puntos que son los que hacen y marcan qué es lo que es un objeto tridimensional, dónde están colocados sus nodos y de qué manera tú puedes tener esto posicionado en el mundo real y que mantenga una persistencia en el tiempo. Que es una de las cosas importantes que vamos a tocar un poco más adelante también, cuando veamos justamente el punto de convergencia de todas las tecnologías. Entonces, este es uno de los avances importantes de poder generar, y esto no solamente el Digital Twin, como vemos en el ejemplo que estoy mostrando acá, es un duplicado de un objeto, un elemento complejo, sino que abre muchas más puertas, ¿no? Porque tú al tener un gemelo digital de cualquier objeto o de cualquier infraestructura, inclusive una ciudad, te abre un millón de puertas no solo en cómo interactúas con ese espacio físico real, que ahora tienes una copia digital que está superpuesta, sino también te crea la oportunidad de, dentro de realidad virtual, por ejemplo, como hacer entrenamientos efectivos con las maquinarias que sean exactamente idénticas a la maquinaria en tamaño real, que puedas tener que hacer los mismos movimientos que harías con una maquinaria real. Entonces abre una serie de puertas que hoy en día todavía se están desarrollando. Actualmente yo sigo mucho unos proyectos que me gustaría que pudiésemos hacer acá en Santiago, que es justamente la creación de un twin, de un gemelo de la ciudad, de manera tal de poder aumentar ciertos aspectos de la ciudad. Entonces, imagínense ahí dándole cabeza todas las cosas que se pueden salir o que se pueden lograr de solamente tener una copia digital del espacio tangible donde estás. Y esto es importantísimo porque hay un punto de convergencia entre lo real, ¿okay? Y el plano digital. Y que esto es importante tenerlo presente justamente con una temática que vamos a ver más adelante, que es donde les digo que se cruza todo esto, ¿no? Entonces, eso por ese lado es la realidad aumentada. ¿Alguno tiene una duda sobre la realidad aumentada en particular o algún comentario que quieran hacer antes de continuar a la realidad virtual? Si es no, continuamos. Entonces llegamos a la realidad virtual. Salimos de la experiencia, digamos, de aumentar el espacio físico donde tú estás, tu realidad, digamos, y pasamos a la inmersión total, donde el uso del modelado y la simulación por computadora permite que una persona interactúe con un entorno sensorial tridimensional artificial. Es importante destacar que dentro de la realidad virtual todo lo que estás viendo es una simulación computacional. Ninguno de los elementos que están ahí, por más que quizás su textura pueda ser basada en la vida real, ningún objeto es real. ¿Okay? Todo es generado por computadora y la computadora y todo lo que está detrás de eso y la óptica y todo es lo que te genera una visual creíble en mayor o menor nivel, pero donde tienes cosas que son súper importantes, que son el reconocimiento de distancia, de profundidad, de volumen. ¿Okay? La realidad virtual también viene con un extra que no tiene tanto la realidad aumentada, pero la realidad aumentada en general funciona sobre dispositivos móviles, en su gran mayoría. No necesitas un dispositivo específico.
En cambio, la realidad virtual sí requieres de un hardware, requieres de unas gafas especiales para poder tener una experiencia buena. Y de todas maneras, todos conocemos los dispositivos, los primeros acercamientos a estas tecnologías de realidad virtual, y también hemos tenido probablemente en nuestras manos un cardboard o algún lente, alguna gafa simple donde le metes el teléfono y tienes una experiencia quizás de un video 360 o una experiencia virtual básica. Entonces aquí vamos a hacer una separación importante entre dos tipos de dispositivos y dos tipos de experiencia de realidad virtual. ¿Okay? Esto se llama los grados de libertad. ¿Okay? O en la industria se le llama DOF, Degrees of Freedom, y hay dos tipos de Degrees of Freedom, que son 3 DOF y 6 DOF. ¿Okay? El 3 DOF es el ejemplo que te deja acá, tal como un cardboard simple, una experiencia que tengas un móvil, donde lo importante a destacar es que es solamente rotacional, o sea que lo único que vas a poder hacer es, en estas palabras en inglés tienen más sentido, que es roll, yaw, pitch, y en español que es rodar, guiñar y cabecear, que es básicamente todo rotacional, porque es un eje donde puedes rotar la cabeza, la puedes dar de lado, puedes ir adelante y hacia atrás. Esas son las tres cosas que se consideran, y por eso son de rotación nada más, de ejes, en lo que es una experiencia 3DOF, ¿no? Que eso pudiese ser, un buen ejemplo es un video 360, donde tú nada más estás viendo y lo que puedes ver alrededor, más no hay arriba, abajo, al frente y al lado, no te puedes mover, por ende tu experiencia es sumamente limitada porque estás detenido en un solo lugar, ¿no? Entonces esto nos lleva al segundo paso, al segundo tipo de dispositivo, que son los que tienen 6 DOF. ¿Okay? Lo interesante de esto es que es no solo rotacional de los 3 DOF que vimos anteriormente, sino también traslacional. Perdón. ¿Okay? Que también considera la traslación de los objetos, no solamente hacia arriba y hacia abajo, derecha e izquierda, sino que además también tienes ahora rotación y tienes los movimientos. Entonces, de esta manera, el dispositivo sabe dónde estás ubicado en el espacio, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, si te moviste, si te agachaste, si saltaste, y además de todos los objetos, todo lo que comenté antes de la rotación, ¿no? Entonces los dispositivos más modernos, como el Oculus Quest 2, o en su momento antes el Rift, ¿cómo logran saber dónde estás, no? Es una pregunta súper relevante, que es cómo un dispositivo sabe dónde está espacialmente en un cuarto, por ejemplo. ¿Okay? En el caso del Rift, o de los primeros dispositivos que salieron para esto, utilizaban una serie de sensores que debías colocar alrededor tuyo, y de esa manera el dispositivo podía ubicarse en el espacio alrededor de eso. Hoy en día, ya en los últimos 2 años, se utiliza una técnica que se llama Inside Out Tracking, ¿okay? Que es que el dispositivo viene ya con unas cámaras o unas cámaras especiales que pueden medir la profundidad y que están constantemente analizando tu ambiente y están constantemente sacando conclusiones de eso, de la distancia que hay, si te moviste, si agachaste, dónde están los elementos. También hay un reconocimiento de objetos, ¿okay? Y un reconocimiento de área. De esta manera, el dispositivo puede ubicarte en tu experiencia inmersiva, en tu experiencia virtual, de una manera correcta, viéndose donde tú quieres ver, haciendo las acciones que tú quieres hacer. Y además también tenemos los controles manuales, que si vemos la imagen anterior, todos estos dispositivos más modernos traen algún tipo de controlador manual. Creo que el Go, que es el más pequeño, solo trae un control. El Go, de hecho el Oculus Go difunto, es un dispositivo 3DOF, mientras todos los demás que vemos acá. Okay, es importante también el uso de los controles, porque los controles nos van a dar la manualidad, digamos, y la agilidad. Hoy en día, entre los avances que tenemos afortunadamente dentro del mundo de la realidad virtual, tenemos una de las últimas cosas que se han logrado hacer, que es el reconocimiento de las manos, o lo que se llama hand tracking, okay, el reconocimiento de las manos en tiempo real,
de manera tal de que ya los controles y las dinámicas de controles están empezando a pasar a un segundo plano. Digo que están comenzando porque esto es algo muy, muy actual. Y obviamente se podrán imaginar todas las puertas que se abren o todas las posibilidades que hay detrás del reconocimiento de manos en tiempo real, que además sea sumamente preciso al milímetro, que es lo que se está logrando hoy en día. Entonces, ya cuando empiezas a trabajar con tus manos, puedes ver que empiezas a construir de una manera diferente. Okay, hay muchos softwares o programas que son justamente enfocados en la creación, y creo que estos programas son los que más se van a nutrir de estas posibilidades de poder utilizar nuestras manos. Además de eso, hay mucho movimiento y muchas cosas que están ocurriendo en lo que es electromiografía, y es como la utilización de los estímulos musculares, eléctricos musculares, perdón, para ya sea reaccionar dentro de un mundo virtual o para reconocer como un teclado virtual. Todos los movimientos ya hoy en día se están mapeando. Entonces, claro, cada vez vamos avanzando más hacia cómo controlamos las experiencias virtuales con nuestro propio cuerpo, haciendo que sean muchísimo más reales, ¿no? Donde estamos literalmente trabajando fuerte para eliminar la barrera de los dispositivos y entrar a una inmersión total donde tus manos y tu ser está dentro de este otro mundo, ¿no? No podemos salirnos del mundo de realidad virtual sin hacer un pequeño toque en lo que son el video 360, ya, y la importancia que este tiene también, ya que obviamente las fotografías 360, los grandes panorámicas en su momento, dieron pie fuerte a la idea de poder generar el video 360, y que hoy en día es una de las cosas que más están utilizando en conjunto con la realidad virtual. Porque obviamente tú al ver un video que es 360, no solamente lo puedes ver en múltiples dispositivos hoy en día, sino que la experiencia está pensada justamente para que el usuario esté como punto central ya de la experiencia. Vemos mucho esto que está ocurriendo con la música en los conciertos. Inclusive los amigos de sonidos inmersivos también tienen una dinámica de cómo funcionar de esa manera, ¿no? De cómo ponerte a ti como observador, que es una de las cosas importantes. Quién es el observador y de qué manera observa en el centro de esta experiencia, y que tú puedas decidir de qué manera consumes ese contenido. Yo creo que es una de las cosas importantes del video 360. Yo aquí les tengo un pequeño videíto de cómo funciona, claro, poder grabar, ¿no? No solamente en este que se llaman Tiny Planets, ¿no? Sino que también cómo la cámara graba en lo que es, aquí lo puedo adelantar, cómo la cámara graba todo lo que está alrededor tuyo, ¿no? Y cómo después, a través del poder computacional que hay hoy en día, ya se puede hacer lo que se llama el stitching, que es como el cosido de las imágenes en tiempo real y poder crear esta esfera, ¿no? Que esta esfera es importante cuando lo ves como un planetita, porque cuando este planetita lo desenvuelves, digamos, y lo abres y te pones alrededor esa tela, digamos, es que tienes un video 360. Si tú lo sacas y lo comprimes en una pelota, tienes una videosfera, que básicamente ves ese mundo en una pelotita. Entonces el video 360 ha sido, creo que, una herramienta que se está utilizando mucho hoy en día, que trae hartos beneficios, y que además la internet, los navegadores y los dispositivos móviles están más que preparados para poder consumir este contenido. De hecho, si tú subes un video 360 a YouTube, bajo ciertas condiciones, tiene que ser rectangular, con algunas medidas específicas, YouTube automáticamente te lo reconoce y te lo convierte en un video 360. Más adelante les voy a pasar unos enlaces por Discord, justamente de algunas experiencias que tienen que ver con videos 360 y su uso, por ejemplo, en videos musicales, más allá de conciertos, ¿no? También hay todo un universo de experimentación con el video 360, ya que crea una experiencia inmersiva bastante potente para hacer un medio que originalmente es 2D. ¿Okay? Entonces es importante hacer esa separación entre que la base del video es 2D, pero hemos logrado poder verlo en 3D, o en un sentido inmersivo. Entonces, el tercer punto es la realidad mixta,
leer lo que dice acá, que es la experiencia de realidad mixta, es aquella que el entorno del mundo real del contenido creado digitalmente, en el que ambos ambientes coexisten e interactúan entre sí. Esto es importante destacarlo a diferencia de la realidad aumentada, porque uno pudiese decir, mira, son casi exactamente lo mismo, pero una de las principales diferencias es que, primero que todo, necesitas un dispositivo especial para poder hacer y ver realidad mixta. ¿Okay? En este caso, lo que vemos aquí en el ejemplo, y un ejemplo es el Microsoft HoloLens, el HoloLens 1, el que les voy a mostrar en el video. Y es súper relevante de que el HoloLens también tiene cámaras y también tiene la capacidad de estar viendo, y se hace una mezcla, digamos, entre lo que es el inside-out tracking, utiliza la realidad virtual, para poder poner y colocar efectivamente la realidad aumentada de una manera eficiente, que se afecte con la luz del ambiente, que genere sombras. Por ende, todos estos pequeños detalles hacen que el volumen y densidad del objeto sea muy cercano a la realidad. En su momento, una empresa que se llamó, ya no están en el ruedo, Magic Leap hizo muchísimo ruido a nivel de marketing y de campaña, y parte de su campaña era justamente lo que ellos decían, que te podían colocar una taza real y una taza virtual, y tú no ibas a saber cuál es cuál. Y justamente por la capacidad que tenía el dispositivo de leer la luz, de leer la dirección de la luz, de leer la profundidad, de poder crear un concepto que se llama oclusión, ¿okay? Que es cuando, no sé si se han dado cuenta, en una experiencia de realidad aumentada simple, tú no tienes profundidad, tú pones algo y algo está encima del contenido digital, pero si tú pones la mano al frente, sigue estando la gráfica encima, ¿okay? Porque no hay un reconocimiento de que tu mano es un objeto que no es transparente, ¿ya? Y por ende no crea una máscara que corte esa visual. El último año y medio hemos dado unos saltos increíbles en este camino, y ya la gran mayoría de los grandes frameworks como ARKit, ARCore y muchos de los otros que están alrededor ya implementan la oclusión en tiempo real. Entonces esto es lo que nos trae como consecuencia, es poder tener experiencias mucho más realistas, ¿okay? Donde, no sé, si tienes, por ejemplo, una experiencia, un jueguito de un conejito que busca una pelota, si la pelota la tiras detrás del sofá, el conejito va a desaparecer detrás del sofá. Y el conejito va a reconocer la altura del sofá y dónde está el cojín, y se va a parar en el lugar adecuado y va a proyectar una sombra en el mejor de los casos. Entonces, todo esto igual es súper relevante porque hace una gran diferencia en cómo tú puedes interactuar con tu espacio inmediato a través de la realidad aumentada, que en este caso se llama realidad mixta, debido al gran despliegue tecnológico que hay. Como les decía, hay mucho hardware hoy en día afuera. Esto cambia permanentemente a una velocidad vertiginosa. Por ejemplo, las gafas que están arriba a la derecha, que ya no existen, esa empresa tuvo que pivotear hacia el desarrollo de dispositivos para procesos industriales, que es mucho hacia donde se ha dirigido este tipo de tecnología, ya que este tipo de tecnología te permite, además de todo lo que les comenté antes, de conectar, de poder ver el espacio, también puede conectarse perfectamente con una plataforma de IoT, de Internet of Things. Entonces tú puedes tener sensores conectados a una máquina y de esta manera poder ver mucha información en poco espacio. Además de que la realidad mixta goza de algo que no tiene, aunque está empezando a llegar ahí, que es la persistencia del contenido. Una palabra clave aquí es persistencia, en el sentido que yo pueda dejar, por ejemplo, un papel o una nota puesta aquí en el aire. Yo mañana, después de que apagué mi dispositivo y volví a la oficina, puedo seguir estando en el mismo lugar donde yo la dejé, con todo como lo dejé, ¿no? Eso es persistente en el tiempo. Y esto es importante también porque esto viene mucho de la realidad mixta. Entonces, aquí les voy a poner un videito que muestra un poco de lo que es la visión detrás de Microsoft con el HoloLens. Este video es un poquito antiguo, pero van a tener la idea súper clara de una de las grandes diferencias.
la realidad aumentada y la realidad mixta. Oh, perdón. Una de las cosas interesantes que están ocurriendo acá, en esta escena que estamos viendo, si ves, tenemos un objeto tridimensional con muy buena resolución y muy buena calidad en sus texturas, ¿ok? Colocado sobre una mesa que reconoce el espacio, etcétera, etcétera, pero me parece más relevante los dos personajes que están a la izquierda, ya que son la representación en gran medida de la telepresencia. ¿Ya? En estricto rigor, estas dos personas son personas que están en otra oficina, probablemente en otro lugar, y a través de esta tecnología pueden como compartir este espacio, poder ver el mismo modelo de la misma y poder hacer correcciones en vivo, por ejemplo, o poder comentar sobre ciertas secciones como si estuviesen todos en el mismo lugar físico. Esto no es menor, ya que obviamente se podrá imaginar como en las áreas de arquitectura, inmobiliaria, construcción, este tipo de dinámicas optimizan los tiempos de trabajo gigantescamente. Y eso que ni siquiera aquí estamos hablando todavía de la integración de BIM o de técnicas más avanzadas de construcción, donde la realidad aumentada y la realidad mixta juegan un rol importantísimo en la visualización no solo de colisiones y conflictos estructurales, sino también en poder ver que hay más allá de una pared, ¿no? A través de la mezcla justamente de lo que es crear un digital twin, un gemelo de un cuarto, por ejemplo, y saber qué hay adentro a través de una estructura BIM, yo puedo saber detrás de mi pared cuáles son los tubos que hay, en qué lugar están, de qué manera están dispuestos, cuál es el cableado eléctrico, cuál es el cableado de gas. Entonces, como van viendo, todas las tecnologías dentro de la industria XR van conectándose de alguna manera y van sacando cositas de uno y de otro y van mejorándose a sí mismas, ¿no? Estas tres verticales que están creciendo fuertemente. Vamos a seguir con el video. Este es otro de los usos que tienen no solamente los HoloLens, sino muchos otros de los dispositivos de realidad mixta, es que tienen esta capacidad como de asistencia a distancia, ya donde el trabajador o el mecánico o la persona, el operario que está al frente de alguna situación compleja, puede llamar a un superior o puede llamar a otra persona y esa otra persona va a poder ver lo que esa persona está viendo a través de las cámaras del dispositivo. Entonces te puedo hacer anotaciones en el espacio, decirte, miren, ese condensador que está ahí, ese tiene que ser tal y tal y tal, tiene que cambiarlo si está de este color, por ejemplo, o puedo ver exactamente la situación en que estás y de esa manera poder hacer una recomendación o decirte específicamente paso a paso qué hacer. Bueno, como pueden ver, como les comenté antes, la mayoría de los usos de esta tecnología son industriales. Obviamente hay también gente que está experimentando con estas tecnologías en otros ámbitos, pero los resultados más reales y más tangibles y más, obviamente, comercialmente viables están en los procesos industriales o en las industrias automovilísticas, de construcción, etcétera.
Entonces, hay algunas cosas. Obviamente también los avances que vimos al finalcito nada más, los avances en la medicina con la realidad mixta también son bastante considerables. Hoy en día hay muchas escuelas de medicina que utilizan fuertemente el HoloLens, por ejemplo, para enseñar anatomía o para poder hacer ciertos procedimientos de una manera segura. Pero se podrán imaginar cómo la diferencia que hace ver el corazón como un objeto tridimensional y poder darle la vuelta y verlo por todos lados, a diferencia de poder verlo en un libro y leer sobre cómo está constituido, ¿no? Además que el detalle al que se está logrando llegar hoy en día con el rendeo 3D, con el desarrollo de esa industria del 3D, del modelado tridimensional, nos trae modelos que son muy increíblemente precisos. Entonces la información que se consume a través de estos dispositivos y de estas experiencias específicamente en ese área educativa son sumamente positivos, ¿no? Entonces, con esto, digamos que hablamos de las tres primeras partes que componen fuertemente lo que es la industria XR, en la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. A esta altura me gustaría saber si alguno tiene una duda o algún comentario con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Algo? Entonces, si no hay nada todavía, podemos proseguir. Ahora yo les voy a hablar, todo esto que hemos hablado hasta ahora, tanto la realidad aumentada como la realidad virtual como la realidad mixta, todo lo hemos pensado desde una perspectiva de desarrollo dentro del dispositivo. Ya en el caso de la realidad aumentada, es una aplicación móvil que hay que descargar. Esa aplicación móvil probablemente necesite algún tipo de marcador para disparar, o algún tipo de gatillo para disparar la realidad aumentada. Si es un dispositivo de realidad virtual, obviamente todo está desarrollado dentro de una computadora, como el software para la computadora, y lo mismo con la realidad mixta. Ahora les voy a hablar de algo que ha estado ocurriendo en los últimos años y que ha estado creciendo fuertemente, que es el término del web XR. El web XR es básicamente la misma terminología que la industria XR normal, digamos, pero pensado específicamente a viajar sobre navegador web, ¿ok? Obviamente con las limitaciones que ello conlleva, pero nos trae una puerta gigantesca a poder crear experiencias de realidad aumentada y realidad virtual, y que estas experiencias viajen a través del navegador móvil, del navegador web, perdón, tanto en móviles como tablets, como en computadoras, como en lo que sea. Un poquito más adelante, un par de slides adelante, les voy a mostrar justamente cómo se interactúa con una experiencia en diferentes dispositivos, en lo que tenemos a la mano hoy en día, ¿no? Que parte desde una computadora, pasando por un teléfono, por un headset, y al final llegas a tener un tablet. Y en todos estos puntos se interactúa distinto con una experiencia, ¿no? Entonces, para arrancar este tema del web AR justamente, que es lo primero que vamos a conversar, que es la realidad aumentada a través de web, les tengo una pequeña muestra de lo que es el web AR. Les voy a pedir a todos, o los que les interese, que saquen su teléfono y con la cámara del teléfono escaneen este código QR y les va a decir que vayan a un URL, y en esa dirección van a ver un botón que dice launch, le dan launch y va a disparar, va a descargar una cuestión y van a poder entonces tener una pequeña experiencia de web AR. Mientras les voy contando un poco más, sería bonito que lo hicieran para que puedan tener una experiencia y vean lo que les voy a comentar ahora, que es justamente la gran diferencia entre la realidad aumentada clásica de una aplicación móvil y una experiencia de web AR. Lo que conocemos hoy en día como la única posibilidad, o lo que conocíamos como la única posibilidad de desarrollo de una aplicación o de una experiencia de realidad aumentada, era a través del desarrollo de una aplicación móvil. No sé si todos saben, pero los que trabajamos en el área de desarrollo sabemos lo que es la creación y publicación de una aplicación móvil para tanto las tiendas de Apple como las tiendas de Google, aunque obviamente las tiendas de Google son muchísimo más fáciles que las de Apple. Pero ese camino
de la descarga de las apps, que vino como consecuencia de no sé hace cuántos, 10 años quizás, que era que todo el mundo necesita una app para todo, ya como al principio de la década del 2000, que era todo el mundo necesita una página web para todo. Este frenesí de aplicaciones móviles, lo que logró al final fue que la gente ya no quiere descargar aplicaciones móviles, ¿no? Si ustedes se preguntan a sí mismos cuántas aplicaciones móviles se descargan mensualmente, y pueden llegar al número cero súper fácil. Entonces, debido a esto, se le conoce a esta metodología normal de realidad aumentada como un punto de fricción, el tema con el usuario final, obviamente, de descargar una aplicación móvil que trae múltiples cosas negativas, como te quita espacio, tienes que descargártela, obviamente. Después, ¿qué pasa con esa aplicación? Si se va a quedar ahí, la vas a borrar, la vas a usar una vez o no. Considerando también que todavía no tenemos una aplicación de realidad aumentada que en realidad sea wow, todo el mundo la necesita tener. Todavía no tenemos eso. Entonces, en general, las aplicaciones de realidad aumentada tienen un problema común, que es que son de poco uso. Una vez que pasas las primeras experiencias de wow y qué divertido, y se lo muestras a tus amigos, después poco a poco va perdiendo su uso, porque no hemos llegado a ese punto de poder crear experiencias que tengan una validez en el tiempo y que se puedan integrar con nuestros estilos de vida individuales, ¿no? Entonces, hay dos caminos, ¿ya? Que es el WebAR y lo que se llama la tecnología nativa o el Native Tech. ¿Ya? Uno de los grandes beneficios del WebAR es lo que se llama ser una experiencia de realidad aumentada frictionless. ¿Okay? Frictionless significa que no tiene ningún tipo de fricción, en el sentido de que, como les mostré antes, nada más con cuestión de escanear un código QR en ¿cuánto tiempo? Un minuto quizás, dependiendo de la conexión, ya estás teniendo la experiencia sin tener que descargar nada individualmente, sin tener que hacer nada más que dirigirte a una página web, que todos lo podemos hacer en todos los navegadores. Y ya hoy en día los principales navegadores, obviamente Safari y Chrome, vienen con la capacidad para poder mostrar experiencias bastante enriquecidas de realidad aumentada, ¿no? De las partes problemáticas que tiene el WebAR o de la que hay es que tiene capacidad computacional, ya que todo lo que es el levantamiento gráfico y todos los cómputos de cálculo de espacio y profundidad los tiene que hacer a través de ciertos métodos que no son directamente involucrados dentro de los procesos internos del sistema operativo. Entonces, su capacidad de cuántos polígonos o cuántos nodos tienes vistos es muchísimo inferior a una aplicación desarrollada nativamente. ¿Ya? Por eso que tengo que tiene mayor capacidad computacional, es porque tiene mayor acceso a, por ejemplo, RAM o mayor cantidad de hilos de procesamiento del CPU en el dispositivo. En el WebAR, otra de las cosas malas que tiene es que tienes muy limitados los recursos del sistema operativo. Obviamente cada vez nos acercamos más a donde la tecnología WebAR con la nativa están casi tablas, pero obviamente una aplicación que está desarrollada nativamente tiene mucho más acceso a las cualidades y atributos del sistema operativo, y estos pueden ser el magnetómetro, por ejemplo, que es la brújula, o un acceso más directo con menos lag al giroscopio, o, por ejemplo, algo que ocurre mucho es que cuando tú ves una experiencia desde WebAR, el navegador tiene que pedirle permiso a la cámara, de alguna manera, para poder hacer sus cálculos y sus cómputos, versus la aplicación nativa, que utiliza un sistema específico, que es una R-cámara, una cámara de realidad aumentada, que es un método que está solamente disponible a la altura del sistema operativo. Entonces, claro, a la hora de tú crear o necesitar crear una experiencia muy compleja, el camino del WebAR puede ser un poco engorroso y puede tener unas limitantes que no vayan con la idea que necesitas del proyecto. Pero no se puede dejar de lado la realidad de que una experiencia que sea sin fricción, que sea inmediata, va a tener muchísimo más llegada y sobre todo va a costar menos plata en el tiempo para el desarrollador que una experiencia montada sobre una aplicación móvil que hay que descargar y que mantener al día y mantener actualizada.
mantener siempre generando contenido, ¿no? Entonces, estos dos caminos principales son súper importantes de separarlos, porque el web AR nos abre muchas posibilidades y sobre todo los avances que se están haciendo en esta área son gigantescos. O sea, cada semana yo creo que hay avances nuevos en esto. Se están haciendo muchísimas cosas y como les decía, cada vez hay más librerías y más cosas que nos permiten ya como conectar más directamente con algunos cómputos, algunos métodos que son nativos del sistema operativo. Entonces, por eso digo que se están un poco acercando a estar iguales. Pero obviamente el tema de la accesibilidad a una experiencia de realidad aumentada que está basada en la web es muchísimo mayor que la de una que tengas que descargar la aplicación móvil. Pros y contras, ¿no? También tiene el contra de que no tienes control, por ejemplo, de qué tipo de dispositivo está viendo tu aplicación. Entonces, si estás creando una experiencia que es compleja y que necesitas, por ejemplo, un teléfono de alta gama, es doloroso para el usuario final cuando quiere ver la experiencia y no puede porque tiene un teléfono que no puede. O que tienes una mala experiencia, o que el sitio te dice, mira, no, tu teléfono no sirve. Tienes ese tipo de complicaciones con las cuales hay que vivir, pero creo que lo importante a destacar es que existen estas dos cosas, estas dos maneras de hacerlo, cada uno tiene costos diferentes y una serie de condiciones distintas también, que si a alguien le interesa lo podemos hablar después con mayor profundidad, y que no solamente tienen resultados diferentes, sino costos en el tiempo, tanto para el cliente final como para el que desarrolla. Y eso es básicamente lo que es la diferencia entre web AR y las aplicaciones nativas. El próximo ítem dentro de lo que es el compendio del WebXR es el WebVR. Y aquí está el gráfico que les había comentado antes que les quería compartir y comentar un poco sobre esta dinámica, ¿no? El WebVR es lo mismo que actual, solamente que también viaja a través del navegador web. Cabe destacar que todas estas experiencias que viajan por el navegador web funcionan fuertemente sobre JavaScript. No ningún otro lenguaje extraño, quizás se utilizan algunas cosas muy en la parte de atrás programadas en C, pero la gran mayoría de todo lo que se hace al frente y las experiencias actualmente está basado en JavaScript, en unas librerías muy específicas que son A-Frame o 3JS, que son como han ido evolucionando estos frameworks a poder adaptarse a los nuevos tiempos, y tanto en la realidad aumentada como en la realidad virtual. No olvidemos que la realidad virtual, como mirando un poco hacia el pasado, alrededor del año 98 o 99, hubo muchos intentos, o hubo un fuerte intento por parte de la industria web joven en esa época, del HTML, en que se creó un pseudocódigo que se llamaba VRML, que era lo mismo que el HTML, pero para crear experiencias en realidad virtual a través del navegador web. Obviamente Mozilla, los creadores de Firefox, son de los precursores de esto. Ellos fueron de hecho los que empezaron con eso hace ya 20 y tantos años, y hoy en día también son de los precursores fuertes del WebVR. De hecho hay un proyecto de ellos muy, muy interesante que se llama Mozilla Hubs, Hubs con HVS, donde son salas virtuales, ¿no? Pero todo funciona a través del navegador web, tanto en cualquier dispositivo, y además también tienes el beneficio de que cuando trabajas con WebVR no solamente estás atado a un dispositivo móvil o una computadora, también puedes utilizar un Oculus, también puedes utilizar un dispositivo de realidad virtual e interactuar de la misma manera que si fuese una experiencia de realidad virtual completa en ese espacio. Obviamente considerando de nuevo las limitaciones de cómputos, las limitaciones de cálculo y sobre todo de textura, ¿no? El peso de las texturas, la cantidad de polígonos que tienes presentes en el área, son muy relevantes, porque obviamente uno de los grandes contras que tiene el WebXR es el peso, ¿no? Mientras más grande la textura, más pesada es, por ende más tiempo de descarga tiene, mayor tiempo de descarga, mayor la cantidad de usuarios que se aburren y se van o se ponen nerviosos porque no saben que está funcionando. Entonces hay un balance muy delicado que tener entre la calidad de la textura y la finalidad de la experiencia. Siempre hay que pensar
en cómo estamos dándole al usuario final, o comunicando lo que queremos comunicar, o dándole lo que él vino a buscar. Porque si no estamos haciendo eso, es conjugación de los dos elementos de lo que nosotros queremos hacer, de lo que la aplicación requiere y de lo que el usuario final busca, vamos a tener un trabajo que nos va a costar mucho y que no vamos a estar logrando la finalidad que queremos, que al final es que el usuario se lleve una experiencia grata, se recuerde de nuestra marca o de nuestra experiencia y eso nos coloque en un top of mind, obviamente a la hora de contratar servicios más adelante o de comprar productos. Entonces, volviendo a lo que es este gráfico del WebVR, es un gráfico bastante simple, pero creo que explica muy bien cómo nosotros podemos interactuar con, con las experiencias inmersivas en general, ¿no? Tenemos el mouse que cubre las computadoras y Oculus, que Oculus, si se dan cuenta que él la visual en el gráfico, tenemos que es un 6DOF, si vemos tenemos las tres tipos de rotaciones y las traslaciones, ¿ya? Y aquí estamos entrando en el ámbito del VR como tal, cuando llegamos al cardboard, que son estas gafas súper simples, que no tienen nada más que para meter un teléfono quizás, que estas son 3DOF, como vemos en el gráfico, y de ahí seguimos avanzando en lo que son los dispositivos móviles como smartphones y los tablets. Y si vemos que hay una diferencia entre estos dos, porque los smartphones funcionan con el giroscopio. Ya, giroscopios son los sensores que tiene el teléfono para medir la inclinación o los movimientos de rotación que tiene el teléfono, versus las tablets, que si se dan cuenta, un formato más de touch. ¿Okay? Entonces, lo esperado como nosotros, como usuarios finales, estas son las maneras en que nosotros podemos interactuar con diversas experiencias, que es igual importante tenerlo en consideración cuando nosotros pensemos que vamos a crear. También tenemos que considerar cómo nuestros usuarios van a interactuar con el contenido que estamos haciendo. Como vemos, aquí tenemos nada más 5 maneras macro, las más amplias, pero de ahí hacia abajo, obviamente, puedes llegar a niveles granulares donde los usuarios requieren de cosas muy específicas y todo eso hay que tenerlo considerado a la hora de hacer el desarrollo. Entonces, para cerrar esta parte del WebVR, el WebVR es exactamente lo mismo que la realidad virtual como la conocemos, solamente que viaja a través de un navegador. Desde el punto de vista de desarrolladores tenemos algunas limitaciones con ella, ¿ya? Aunque en general es un formato gratuito, open source, y que tiene mucho para hacer. ¿Okay? Aquí hay una lámina que no me dio tiempo a hacer, que es la que vendría, que es que me gustaría un poco conversar. Primero, antes de llegar a ese punto, si alguno tiene una duda o algún comentario que quiera conversar sobre esta parte del WebXR, excelente momento. Esto lo estoy haciendo justamente porque no quiero que lleguemos al final con 30.000 preguntas de diferentes áreas, porque hay mucha info, ¿no? Entonces, me encantaría que pudiésemos ir conversando en el camino y obviamente aprovechar el formato en el que estamos haciendo esta charla. De todas maneras, obviamente al final vamos a de todas maneras conversar. Entonces, el otro punto aquí importante es cómo se desarrolla todo esto. Ya, tanto WebXR como la industria XR, realidad aumentada, todo este gran mezclote de cosas con que se desarrolla. Entonces aquí hay un abanico amplio de posibilidades, aunque pudiésemos decir que obviamente los líderes son Unity, Unreal, que sabemos que son plataformas que vienen desde la industria del videojuego y que a través del uso y la práctica se han ido transformando en herramientas que también generan este tipo de experiencias inmersivas, ¿no? También considerando que estos software, como vienen de la industria del videojuego, también vienen con, digamos que una dinámica implícita de la ludificación de los procesos, que eso también es muy importante en todo lo que es la industria XR, es la ludificación de procesos de cierto modo, ¿no? Como les decía, Unity, Unreal, y también hay una serie de plataformas paralelas que generan, por ejemplo, experiencias de WebAR, como Zapar, como Blipar o como Metaverse. Cada vez van saliendo más y más plataformas de edición en web para generación de experiencias para web. Entonces vemos cómo todo se está yendo hacia la alta conectividad, ¿okay? Hacia la facilidad de generación de contenido, pero sobre todo hacia la conectividad y la democratización del acceso
a estas experiencias. Uno de los grandes déficits que tenemos como industria es que son pocos los que tienen acceso a un buen headset de realidad virtual y ni hablar a un headset de realidad mixta. Entonces, una de las cuestiones difíciles en que estamos en este proceso es justamente cómo hacemos llegar una masa crítica a nuestras experiencias, cómo hacemos que la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de dispositivos puedan vivir la experiencia que se está generando, tanto nosotros como desarrolladores, como las marcas que tienen necesidades comunicacionales para su público. Entonces, yo creo que en respuesta a todos estos movimientos que hay actualmente, cada vez más vamos a ver más opciones y más posibilidades de generación de contenido en línea, justamente para satisfacer estas necesidades que son en línea también. Entonces, todo esto, si agarramos ciertos puntos de todo lo que he hablado hasta ahora, podemos ver cómo todo va sumando y se va haciendo una gran amalgama, ¿no? Creo que a través de la última década podemos ver, inclusive sin saber mucho de la industria, cómo todo esto se va interconectando de alguna manera u otra y avanzando en una misma dirección, ¿no? Y yo siento, por lo menos, que esa dirección que está yendo todo esto es la del metaverso. Entonces, para entender primero de qué manera esta gran amalgama puede concluir en un metaverso, en múltiples metaversos, hay que primero comprender qué es un metaverso en sí mismo. Entonces el metaverso se refiere a un espacio virtual colaborativo. Es clave que sea colaborativo y que sea virtual, persistente y representado en una realidad virtual aumentada. Ahora esta es una terminología un poco mía, pero es como contiene las cosas importantes de lo que hace un metaverso. El término metaverso viene de un autor literario que no encontró una mejor manera de poder comunicar lo que tenía que comunicar, porque ya que la obra virtual y realidad virtual él se quedaba corta. Entonces este tipo dijo, ya bueno, el metaverso, puro universo, ya, metaverso. Entonces, eso fue en el año 92, si no me equivoco, y en el año 2007, okay, obviamente todo esto sigue evolucionando, en algún momento se le conoció también como el ciberespacio, aunque el ciberespacio ya como quedó enmarcado en lo que es la internet actualmente. Se descartó ese término para esto y seguimos con el metaverso. Y en el año 2017, Edward Castronova, que es un investigador de mundos virtuales y de economías virtuales y de todo esto, definió como 3 cosas clave para el metaverso, para considerar una experiencia como una experiencia del metaverso o para considerar un mundo. Y es que sea interactivo, ¿okay? Interactivo y conectado, en realidad. Porque es importante que tú puedas interactuar con el espacio, con el mundo virtual, pero que también puedas interactuar con las otras personas y colaborar con otros usuarios, ¿no? En este mundo, en este metaverso, vivimos muchas personas o compartimos experiencias muchas personas y todas entre nosotros podemos interactuar y podemos interactuar también con el espacio en el que estamos. Con eso después nos lleva al segundo ítem, que es la corporeidad. Ya nosotros como seres humanos que somos, tenemos la limitante de que tenemos carne y hueso, ¿no? Entonces la pregunta siempre ha sido cómo nosotros nos podemos introducir dentro de una experiencia inmersiva de una manera efectiva, de una manera total, integral, por así decirlo. Y eso se ha dado a través de la utilización de avatares, ¿no? El avatar como concepto es la personificación de uno de una manera externa, ¿no? Entonces, en este punto de la corporeidad, justamente se hace referencia a esto de que no solamente vamos a interactuar, no solo con el espacio, sino entre nosotros también, en un ambiente conectado, permanentemente conectado, sino que vamos a interactuar a través de avatares. Okay, estos avatares van a ser nuestra representación en este mundo. Y el último punto viene a ser la persistencia. La persistencia es muy importante porque la persistencia es lo que hace, que les comentaba antes, que es que las cosas se mantengan de una manera a través del tiempo y que esta persistencia también tiene que ver con la conectividad de este espacio.
Este espacio tiene que siempre estar conectado para que sea un metaverso, siempre tiene que existir. Así no haya nadie adentro, el metaverso sigue existiendo. Y lo que ocurre en el metaverso tiene que mantenerse de manera tal como les hice la explicación antes en lo de la realidad mixta. Si yo rompo una silla que estaba en este espacio, yo espero que esa silla se mantenga rota hasta que venga alguien a arreglarla, como en la vida real. En la vida real tenemos persistencia. Si yo agarro mi taza y la tiro al piso y se rompe y no la limpio, va a estar ahí permanentemente. Entonces, de la misma manera, se espera que esto suceda en este metaverso. Entonces, tenemos tres factores importantes: que sea interactivo, que sea corpóreo a través de avatares y que tenga persistencia. Además de estas tres cosas, ¿ya? Que es como muy importante dentro del metaverso, también es muy relevante decir que para que un metaverso se considere un metaverso tiene que ser como un gobierno en sí mismo, por así decirlo. Tiene que tener su propia economía, tiene que tener sus propias consecuencias, inclusive puede tener su propio idioma, puede tener sus propias reglas físicas. Yo creo que esa es una de las partes interesantes que se plantean desde la filosofía, desde el trayecto teórico del metaverso, es de qué manera estos metaversos se van a manifestar y si efectivamente van a estar aterrizados a nuestra humanidad, a nuestros límites humanos, ¿no? Que uno se cuestionaría por qué tendría que estarlo. Si estamos en un mundo digital, pudiésemos todos ser pájaros, ¿por qué no? Entonces, esta idea empieza a generar la idea del multiverso. ¿Ya? En el multiverso son básicamente múltiples metaversos que se conectan todos entre sí. ¿Okay? La gente en NVIDIA, por ejemplo, los que hacen las tarjetas de video, manejan un concepto muy interesante que se llama omniverso, que es que ellos plantean cómo en el multiverso y todos estos universos conectados entre sí, por ejemplo, cada universo pudiese ser un software que utilizamos. Nuestro universo de Photoshop puede estar conectado con el universo de Dreamweaver para poder generar una página web. Entonces nosotros estaríamos moviéndonos en esos microuniversos o micrometaversos, y el omniverso, como ellos lo plantean, es justamente el set de herramientas que va a unificar todos estos metaversos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el idioma en común? ¿De qué manera estos metaversos se van a conectar entre sí? Y es algo que también viene a responder una suerte de problemática que yo veo que es que en el futuro cercano vamos a tener múltiples metaversos dirigidos por diferentes marcas. Entonces aquí hay cuestionamientos éticos, ya por un lado, de quién maneja esa información, qué puedes levantar de esa información, y por otro lado es de qué capacidad estamos hablando a la hora de que yo, que si estoy en el universo, por decir algo de Facebook, ahora cierro comillas, quiero comunicarme con otro universo, con otro metaverso, perdón. Poder hacerlo. Van a haber condiciones comerciales detrás de eso que hacerlo. O sea, hay todavía un millón de cuestiones. ¿Cómo se maneja esto? De cómo efectivamente se va a poder ejecutar y cómo vamos a poder todos colaborar y compartir en estos espacios virtuales de una manera sana y que no sea un descontrol tanto informativo como de seguridad y de ética. Ya aquí hay muchos cuestionamientos y muchas cosas de qué hablar detrás de toda la industria XR en términos de ciberseguridad y ética de desarrollo, ¿no? Porque obviamente si hay comités de ética en absolutamente todos los otros medios que hay, creo que sobre la industria XR debería haber el doble, porque estás metido en una experiencia inmersiva, ¿no? No solamente estás leyendo algo o viendo una película, tú como observador y como partícipe de la experiencia, eres parte de la experiencia en sí misma, tanto como la experiencia existe, ¿no? Entonces, si yo en ese ambiente en que yo te estoy metiendo como creador de la experiencia, yo no gozo de ética o de ciertos parámetros que me detengan de hacerte daño, podemos tener una serie de implementaciones sumamente negativas, ¿no? Que ni siquiera aguanta en ese mundo oscuro, pero hay muchas cosas malas que pueden pasar con la tecnología inmersiva también. Y creo que es importante tener un observatorio sobre esto. Es importante poder tener un ojo encima de estas experiencias y de estas tendencias y de cómo se pueden controlar éticamente.
Y creo que todo eso es súper relevante en el futuro cercano, porque cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de un gemelo digital de una ciudad, ¿no? Y ese gemelo digital lo podemos ver en realidad virtual, lo podemos ver en realidad aumentada, utilizarlo en realidad aumentada para aumentar, por ejemplo, las entradas de los restaurantes, por decir algo. Y también tienes como miles de maneras de trabajar con este modelo 3D. Sin lugar a duda hay que tener ojo de cómo se utilizan los espacios, porque son espacios hiperdemocratizados, ¿no? Todos vamos a tener acceso a ellos. Entonces, cualquier cosa que salga mal ahí puede salir muy mal. Entonces, bueno, nosotros como comentario desde la HI, desde la Asociación Chilena de Experiencia Inmersiva, estamos trabajando en conjunto con un grupo, un colectivo que está haciendo justamente una iniciativa muy fuerte sobre seguridad, ciberseguridad en las experiencias inmersivas en general. Y durante el mes de diciembre vamos a estar haciendo toda una campaña justamente para promover la ciberseguridad en la industria y sobre detrás de esto, ¿no? Entonces, hablando sobre el metaverso, hay una serie de ejemplos, ya que quizás algunos se recuerden, quizás algunos no, pero a través del tiempo, los últimos 20 años aproximadamente, muchas empresas han intentado como conectar con esta idea del metaverso y algunos lo han logrado a mayor nivel. Obviamente, como todos sabemos, no hay nadie que haya tenido un éxito descomunal, pero sí hay muchos intentos y yo creo que estos intentos son parte de una construcción a la que vamos a llegar eventualmente, partiendo como que alrededor del 2002, más o menos, 2003, aparece en escena Second Life. Ya no sé si alguno de acá conoce Second Life o ha tenido la oportunidad de participar en Second Life. Second Life es un ambiente virtual que tiene su propia economía, tiene gente que trabaja dentro, tiene toda una gente que lleva estilos de vida dentro y que además interactúas y conectas y haces todo a través de avatares, ¿no? Aquí es interesante el planteamiento del avatar como una figura abstracta, en términos de que no necesariamente tu avatar tiene que ser un humano, tiene que parecerse a ti, ni nada de esto, lo cual obviamente abre otra serie de puertas y otra serie de oportunidades en términos de inclusión, ¿no? La inclusividad también es un factor importantísimo dentro de las experiencias inmersivas porque en este mundo virtual no hay discernimiento, no todos somos iguales, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Second Life todavía existe, como les comenté, todavía tiene su economía interna, tiene su propia moneda, hay gente que tiene tiendas adentro de Second Life y trabajan ahí, y después eso que generan ahí de alguna manera lo conecta con la vida real y ese dinero se convierte en plata real. Entonces, en ese sentido, Second Life es un multiverso, es un metaverso, perdón, es un espacio que está conectado siempre, que goza de conectividad e interacción entre los usuarios y el ambiente, tiene su propia moneda, su propia economía, y también tiene persistencia. Ese es uno de los ejemplos. VTime ya es un programa un poco más actualizado. VTime es interesante porque plantea también su uso como realidad aumentada, como también realidad virtual. Igual es una aplicación para comunicarse, aunque es de pocas personas, ¿ya? VTime lo que intenta buscar es un espacio donde la gente se pueda sentar a conversar, en un ambiente que puedes personalizar, y en realidad es una experiencia bien agradable. También puedes utilizarla con Oculus o con algún hardware ya que te va a permitir mover las manos y gestualizar un poco más. Pero VTime también va en este orden de ideas, acercándose hacia, ¿no? AltSpace VR, que es una aplicación que se utiliza bastante como para conciertos, también como para charlas y conferencias, también tiene esta misma búsqueda, ¿no? Entonces, como vamos viendo, muchas empresas han ido adaptando ciertos conceptos del metaverso y como en esta búsqueda de cómo construir un avatar bueno, que conecte contigo, aunque no necesariamente sea un humano. Hay como toda esta experimentación detrás, ¿no? También está Virbela, que es una de las empresas que durante este año y en finales del año pasado ha tenido un crecimiento explosivo. Virbela
una empresa que tiene un Open Campus como universitario, pero que se presta para todo tipo de eventos. Tienen grandes salas de conferencias. O sea, yo he estado en conferencias ahí con 800 personas con avatares y puedes interactuar con todo el mundo, ¿sabes? Puedes hacer gestos, puedes gestualizar, puedes también visitar en VR. Tiene una cantidad de beneficios, es algo que está en crecimiento total y explosivo, aunque tiene la limitación de que tienes que descargar un aplicativo y tienes que dar toda esta vuelta como un poco más larga para poder tener la experiencia. Pero una vez que pasas eso ya estás adentro y es súper gratificante. La interacción entre los avatares es bien divertido y creo que logra muy bien la meta de conectar y todo. Aunque Virbela en sí mismo no tiene una economía interna, sin duda Virbela pudiese postular, digamos, a hacer un microuniverso dentro del metaverso o un metaverso universitario, digamos, con el cual otros metaversos pudiesen conectar. Entonces, mientras vamos avanzando, obviamente en esta idea del metaverso, también podemos ver que los videojuegos vienen con un fuerte bagaje de esa idea, ¿no? Como World of Warcraft. Me imagino que más de uno aquí ha jugado o jugará World of Warcraft. Y justamente está este tema de la colaboración, está el tema del avatar, está el tema de la economía interna. No olvidemos la cantidad de gente que trabaja o trabajaba dentro de WoW, minando o haciendo cantidad de cosas que después eso se podía traducir en el mundo real en algo, ¿no? Tiene que haber también una conectividad entre lo que ocurre en el juego y si tiene resultados en la vida real, o resultados tangibles, por así decirlo. Entonces, desde los videojuegos también ha habido un avance permanente en esta idea de la conectividad, esta idea de compartir, esta idea de tener persistencia en los espacios también, porque, por ejemplo, en World of Warcraft tú tenías un raid o una invasión, algo así, y eso iba ocurriendo si tú no estuvieses ahí. Si tú estabas, bueno, tenías la experiencia de ir con tus amigos a la batalla y todo, pero si tú no estabas, eso seguía ocurriendo. Entonces eso le da la idea también de la conectividad permanente y de la persistencia en términos de que si tú hiciste ya una misión, esa misión ya no va a estar más adelante. Entonces, viniendo desde el punto de los videojuegos, los líderes hoy en día a nivel global, estamos hablando de hoy, en acercarse a el real metaverso, los principales competidores hoy en día son Roblox, que me imagino que casi todos los conocen, o por lo menos lo han escuchado. Es un juego móvil súper simple, de baja resolución, pero que le da la oportunidad a la gente de crear sus propios niveles, crear sus propias dinámicas de juego, y de esta manera les ha dado una herramienta a toda la comunidad de generar extensiones de sí mismos, por así decirlo, en términos de sus creaciones, poder tirarlas al mundo y que otras personas la utilicen. Y esto se da para muchas cosas, tanto buenas como malas, obviamente, en esta hipervariabilidad de modalidades de juego y de cosas que la gente misma va creando. Y la interacción dentro del videojuego es súper bien. Y bueno, obviamente la cantidad de gente que juega. Estamos hablando de que Roblox hoy en día, me imagino que por lo menos más de 100 millones de usuarios. Fácil. Entonces, son plataformas que son muy populares, que siguen creciendo permanentemente y que tocan estas temáticas de una manera muy orgánica. Ya, por ende, los niños, que son los que mayoría que juegan Roblox, están ya desarrollándose con una idea de un espacio común, colaborativo, hiperconectado. Entonces, estos niños de hoy que tienen 8 o 10 años y están ya viviendo esto como una nueva, ni siquiera nueva, una naturalidad total, van a ser probablemente lo que empiecen a desarrollar fuertemente en 10, 15 años más. La super explosión, digamos, del metaverso y de estos conceptos, ¿no? Porque ya lo vivieron desde el día 1. Y el último que les voy a hablar sobre su acercamiento al metaverso es el gran Fortnite, ¿ya? Querido por muchos, odiado por muchos también. Fortnite hoy en día les diría que es uno de los principales en la creación del metaverso. Bueno, todos sabemos los beneficios
beneficios y las cosas que me están trayendo al mundo del entretenimiento y al mundo de la música también, sobre todo. Aquí es cuando en la conversación nos empezamos a ir hacia la música y los resultados, digamos, de estas tecnologías aplicadas. Fortnite creo que representa muy bien lo que es la utilización de los nuevos medios para promover la música y promover a los artistas. Es la imagen que vemos en el concierto de Travis Scott, que fue, si me preguntan a mí, un antes y un después en la industria del entretenimiento, por lo menos interactivo, ya que marcó un precedente. Nunca se había hecho un evento de este tipo, menos aún con 13 millones de usuarios concurrentes conectados a la vez viendo el mismo show. Entonces aquí estamos hablando ya de una dimensión de alcance gigantesca, o sea, que ninguna otra plataforma tiene, ¿sabes? La capacidad de decir que tuve 12.3 millones de usuarios conectados viendo el show, y además del impacto visual, el impacto de experiencia. Yo he tenido la suerte de poder ver todos los shows que han hecho dentro de Fortnite, y obviamente el de Travis Scott ha sido más descomunal en términos de producción y de calidad de la experiencia. Sí, por supuesto que las cosas que vienen más adelante para Fortnite, no les quepa duda que viene Fortnite VR, eso va a ser en algún momento, porque sin duda ellos están activamente buscando el espacio para hacer un metaverso relevante. Y lo puedes ver en la práctica como las cosas que han implementado durante este último año, como Party Royale o ciertas zonas específicas de sociabilización, más no de dinámica de videojuego, de cuáles son esos planes y cómo piensan seguir conectando con la industria del entretenimiento llevado a tu casa, ¿no? No solamente Travis Scott ha participado acá, también ha estado Diplo, ha estado Steve Aoki, han habido una serie de DJs y artistas que han tocado en diferentes instancias. Obviamente ningún show como el de Travis Scott, pero sí está la idea instituida de la conexión entre el artista musical o el artista visual y el público general. Y pensemos que este público en general en su gran mayoría son quizás, obviamente habría que ver las demográficas específicas, pero hay adolescentes, obviamente también hay adultos, pero en su gran mayoría son niños adolescentes. Por ende, todo esto que está pasando hoy en día son partes formativas de ellos. ¿Ya? Los niños que crecen ya jugando esta dinámica, obviamente tienen una idea de lo que tiene que venir después, en otros términos, ¿no? Ya no solamente te van a pedir un jueguito en que puedas disparar adecuadamente, sino que tenga como una experiencia completa y puedas hacer muchas más cosas, ¿no? Como en el caso de Fortnite, que tiene el tema de construir, ¿no? Que es un factor también súper relevante dentro de su estrategia. Ningún otro juego tiene esa dinámica de construir en tiempo real para defenderte de un ataque, por ejemplo. Entonces estas cosas que se van instituyendo se convierten y que estas van a empezar a chorrear y decantar en otras áreas de sus vidas más adelante. Entonces con esto puedo cerrar un poco lo que les he estado comentando del metaverso. Ya el metaverso es algo bastante todavía abstracto, en construcción, pero creo que les expliqué bastante decentemente, creo, lo que se espera del metaverso y hacia dónde vamos con todas estas tecnologías y en ese punto de competencia, ¿no? que vendría a ser este metaverso. Para mí es justamente donde conectan toda la industria inmersiva y todos los beneficios y avances que han hecho las diferentes verticales por sus propios lados, como que lo mejor de lo mejor viene a llegar a este concepto del metaverso. Y un ejemplo de eso, si vamos al cine, es la película Ready Player One, que me imagino que todos la vieron. Obviamente el planteamiento del metaverso ahí es dentro de un contexto de escape de una vida que es súper pésima y necesitan irse a este otro mundo, pero ese mundo existe permanentemente, tú entras y sales cuando quieres, hay una persistencia, hay un tema de avatares. Entonces, sin duda yo creo que estamos yendo en esa dirección. Ahora lo importante no es ir para allá, sino cómo vamos a llegar y de alguna manera estar ejerciendo acciones hoy para poder frenar cualquier tipo de conclusión negativa que pueda venir en ese desarrollo. Les hice una serie de ejemplos sobre los que sí me gustaría que conversáramos y lo que sí me encantaría que pudiésemos, digamos, ver aterrizando un poco las ideas de cómo esto afecta a la música hoy en día y la industria del entretenimiento. Por
solo de la presentación y lo que entendieron o dejaron de entender, sino también de cuál es su visión de esto, cómo vamos a seguir avanzando, qué les gustaría a ustedes ver, dependiendo de su background, obviamente, y su perfil. Cada quien va a tener una visión distinta y unas necesidades muy específicas o expectativas de las tecnologías. Y creo que eso es bastante contenido nutricional que vale la pena compartir. Entonces ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo la industria eh, inmersiva o XR está afectando a otras cosas que tienen que ver con la música y el entretenimiento en sí mismo, ¿no? El primer ejemplo que les voy a mostrar es de una empresa que se llama The Wave XR. The Wave XR es una empresa que se dedica a hacer shows virtuales, pero totalmente virtuales. Ahora van a ver cómo. Este es un concierto de John Legend que se hizo en la plataforma y es muy bueno este ejemplo porque también les muestra cómo funciona por detrás ya el sistema, ¿no? Bueno, por favor, les dejo el video. Hello, everybody. John Legend here. Welcome to the show. Motion capture suit. I have some fun. Play some songs, some old songs, some new. Quiero parar un segundo esto, que está muy divertido, pero quiero hacer un par de detalles, comentarles que, bueno, primero abajo a la derecha, como podrán ver, está el verdadero John Legend con un motion tracking suit, ya un traje de motion tracking, que entonces ve dónde está posicionado el espacio, reconoce sus movimientos y todo esto. Pero también, si se dan cuenta en toda la dinámica que está ocurriendo dentro de esto, no solamente hay un concierto pasando, sino también hay toda una serie de interacciones del público donde la gente está dando plata, por ejemplo. Si te das cuenta aquí, Freddie Mercury gifted $20, dio $20, ¿no? Y en este caso, todo esto que se recauda en esta experiencia a nivel financiero, va a Free America, que es una fundación probablemente sin fines de lucro, y lo que yo quiero destacar de esto es la interacción entre, que pudiese decir que el punto de venta y la experiencia, ¿no? Y cómo la gente, se van a dar cuenta mientras sigamos viendo el video, está más que dispuesta a poner plata en esto, sin poner muchos peros. I'll be going for that. Ya, y si se dan cuenta, toda la escenografía, okay, que obviamente es virtual, pero si se dan cuenta, toda también es dinámica, donde vemos quién es el que más ha regalado, quién es el que más plata ha puesto, quién es el que más hace interacciones. Ahí también, obviamente, dependiendo de cada show y de cuáles son las interacciones relevantes, son las que aparecen o no aparecen en el escenario. Pero es importante destacar el factor de ludificación que tiene la plataforma para lograr justamente una interacción más allá de solamente ver un show. Bueno, un pequeño video, en realidad es mucho más largo, lo pueden conseguir en YouTube. De todas maneras, les puedo pasar los enlaces de todos estos videos que están todos en YouTube y los pueden ver con mayor profundidad. Me parece muy relevante The Wave y lo que está haciendo y así en la dirección está yendo. Creo que todos podrían estar de acuerdo con esa idea de que esto es parte del futuro del entretenimiento
como para no caer en lo que se llama el Uncanny Valley, ¿no? El Uncanny Valley es cuando un modelo tridimensional es casi humano, pero no lo suficientemente humano y te genera como un rechazo automático, ¿no? Un rechazo porque es un bicho raro, no cumple con las condiciones anatómicas a las que estamos acostumbrados, o algunos detalles están fuera, tiene un ojo caído, qué sé yo. Entonces, el Uncanny Valley sigue siendo un tema en el rendeo tridimensional de los avatares de las personas, pero la idea general, yo creo que hacia allá está yendo la industria, y esto va a ser parte de lo que va a ser el nuevo formato de show. Mientras más estemos viviendo la experiencia inmersiva, digamos, profunda, se profundice esto más a nivel global, cada vez más artistas van a estar dispuestos a entrar en estas dinámicas. Ahí tengo una pregunta rápida. Dígalo. Por favor, una pregunta. Sí, es que yo creo que estábamos todos esperando como llegar a los ejemplos más prácticos para conversar de eso, porque la contextualización teórica estaba súper buena. Pero estaba pensando como soluciones tipo Wave, y lo que estabas comentando como de que la persona se ve rara o una no lo reconoce como ser humano, si no hay experiencia donde se haya hecho como una solución de virtualidad mixta, creo que era el concepto, como por ejemplo que salga el avatar del artista pero con su cara real, claro, reemplazada por te voy a mostrar un ejemplo más adelante que cubre ese ángulo, pero fíjate que lo cubre desde la realidad aumentada, no desde la realidad virtual. Entonces aquí hay ciertas cosas que vas a ver que pasa esto, que justo te acabo de comentar, que suena un poco extraño que te diga, mira, eso está cubierto pero desde la realidad aumentada. Que al final del día, cuando vamos otra vez al término metaverso y cómo vamos a desembocar, digamos, en ese gran océano, son ciertas cosas sacadas con pinzas, digamos, de las tres industrias, las que van componiendo esta nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo en el planteamiento de que hay una rareza, ¿no? en ver a un avatar que no es exactamente el tipo, ¿no? También se puede dar el cuestionamiento de que, mira, si tú has visto al artista en vivo, obviamente tienes contra qué cross-reference, pero quizás si toda tu vida viste el avatar y nunca viste el tipo, ¿tendrías el mismo pensamiento? Ahí está donde yo planteo la duda con las nuevas generaciones. Porque si mi hijo, que tiene 8 años, por ejemplo, crece viendo un avatar de Condorito, por decir algo, cuando vea a Condorito de verdad, ¿cuál le va a parecer raro? ¿El Condorito real o el avatar? Si él nada más conoció uno. Entonces, inclusive a ese punto, nuestro concepto y visión de lo que es real es subjetivo. Esto es para sentarse en una conversación bien extensa sobre lo que es real y lo que no es real, y cómo nuestra posición como observadores, casi que hablando cuánticamente, es lo que hace y construye lo que es real y lo que no. Nuestra perspectiva de la realidad subjetiva es lo que hace la realidad para uno. Por ejemplo, si nosotros, efectivamente, no sé si saben que hay un planteamiento dando vueltas por el mundo de que estamos per se en una gran simulación hiperavanzada, ¿no? Y esto se debe a que todo se reduce a matemática, que cómo es posible que todo sea matemática, etcétera, etcétera. Entonces, si tú vives, vamos a hablar en el abstracto, por favor intenten seguirme en la abstracción. Si tú vives dentro de la simulación, pero no tienes conciencia de la simulación, tu realidad real, tangible, es la realidad de la simulación, aunque efectivamente en la práctica no es real. Tú solamente dudas de tu realidad cuando descubres que estás adentro de una realidad inmersiva. Cuando descubres de la caverna. Arriba, el mito de la caverna. Cuando hay una realidad más, te das cuenta que existe eso, es que dices, ah, coño, pero donde yo estoy no es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es real y qué no es real? Y por eso digo que es súper subjetivo. Y por eso digo también que qué pasa con las generaciones que vienen nuevas, que crecieron ya viendo otras cosas. O sea, es
complejo, porque es el mito de la caverna, pero hasta qué punto el mito de la caverna es algo irrenunciable, donde tú estás viendo solo una fracción de lo que tu humanidad te permite ver, porque no somos omniscientes. Entonces, nuestra realidad es subjetiva a lo que podemos ver nosotros con nuestros propios ojos. ¿Qué pasa si esto que yo estoy viendo con mis propios ojos no es real? Pero no lo sé. Para mí es real. Entonces, es una conversación obviamente hiperabierta y filosófica de cómo esto y estas experiencias inmersivas y esta construcción de la realidad, del objeto inclusive, va a ser afectada en el tiempo, con las nuevas generaciones que vienen con otro bagaje mental. Entonces, bueno, esto es Wave XR y su planteamiento a través del avatar de diferentes artistas, no solamente en este planteamiento de avatar, ¿no? Si van a YouTube y buscan videos de Wave XR, se van a dar cuenta que hay múltiples maneras de manifestarlo. Hay artistas que han decidido no tener un avatar, sino de una forma, un shape, con una sombra. Hay niveles de cómo plantear esto, pero también tiene una conexión con lo artístico, ¿no? En términos de cuál es tu planteamiento como artista, como performer, qué muestras y qué no, y de qué manera te planteas frente a la gente. Probablemente si haces música electrónica o estás en otra volada con otro público objetivo, tu planteamiento ni siquiera sea de plantearte como artista, y quizás ni siquiera tú sales nunca en el video o en todo el show, quizás solamente cosas abstractas. Y ahí es donde está el tema, ¿no? En algún momento, no sé si se recuerdan de cuando salió iPhone al principio, el iPhone seguía una tendencia de diseño que se llamaba en inglés skeuomorphism. No sé si en español es esqueomorfismo, lo lamento si no lo es, pero la idea de ese concepto es cómo imitar la realidad desde lo digital. Ya, ¿te acuerdas que iPhone en su inicio de iOS tenía como todo el tema del cuero y la maderita y todo esto en formato digital? Llegó un punto, yo creo que debe haber sido como en el 2012, en que dijeron ya, suficiente, hasta que llegó el esquemorfismo. Y sabes que el planteamiento detrás de esa decisión es: ¿por qué si estamos desarrollando una cuestión digital que vive en su mundo digital, insistimos en intentar traer cosas de nuestra realidad tangible a ello? ¿Por qué intentamos meter cuero y madera dentro de una vaina digital? ¿Por qué el amanecer y el atardecer tienen que ser un solcito saliendo y no saliendo de un horizonte? ¿Por qué el atardecer y el amanecer no pueden ser simplemente una conjugación de colores distintas? Y así sucesivamente. ¿Cómo piensas desde lo digital, literalmente, sin ningún atamiento esquemático a la realidad que vives o con la que te desarrollaste, ¿no? ¿Cómo rompes ese vínculo y lo digital vive en lo digital a su manera digital, como si toda su vida hubiese sido digital? No sé si me expliqué bien en eso. En que el artista que si plantea su visión visual, ya interactiva, de su planteamiento artístico de una manera que no tenga sentido para nuestra especie humana, no implica que no funcione. Es simplemente otra manera de hacer las cosas desde lo digital. ¿No? Yo creo que una de las cosas que quizás están cambiando es cómo estamos partiendo a crear desde lo digital y no llegando a lo digital, ¿no? Sino como un desde y no un hasta. Yo creo que eso es importante también. Y yo creo que eso va a cambiar la manera también que hacemos cosas. Porque nuestra tendencia quizás humana en el diseño o en la parte visual es a tener una continuidad entre lo lógico, tangible y lo que vemos en una pantalla. Pero si yo te hago el planteamiento de que lo que está en la pantalla y lo digital debería tener en sí mismo su propia personalidad y su propio camino porque viene de otra cosa, no está de ninguna manera conectado con nuestra vida real tangible, ni limitado por las limitaciones obvias de nuestra especie, ¿por qué tendríamos que estar imitando cosas? Porque no podría tener su propia manera de hacerse. ¿Entiendes? Porque esta pared tendría que ser de ladrillo, la que estamos viendo. Puede ser de panquecas, ¿no? O sea, ¿por qué no? O de colores o rayos.
que quieras, ¿no? Pero tiene mucho que ver, yo creo, con la noción cultural, con lo que te criaste, con cómo ves un tema de cosmovisión, de cómo ves el universo, la vida y de qué manera aterrizas eso hacia lo digital. Entonces, bueno, esto es Wave. Es un proyecto que les recomiendo que vean, de verdad que es bien interesante, tienen cosas muy finas. Entonces, continuando de cómo en este caso la realidad virtual tiene otras funciones dentro del mundo de la música. Está Vinyl Reality, que es una explicación, un software para realidad virtual justamente para vivir la experiencia de ser DJ. Y se ve bastante bueno, les voy a poner aquí el video para que vean cómo funciona exactamente igual que un deck de un DJ. Ahí vieron esa aplicación que se ve divertidísima. Les digo que se ve muy divertida. Pero la idea yo creo que detrás de este tipo de experiencias, aparte de lo divertida que se ve, y que además lo accesible que se ve en términos de cualquier persona que tenga un headset pueda llegar y jugar a ser DJ, ¿entiendes? Tener esa experiencia. Y que además hayan pensado de todos los factores relevantes de la experiencia de tocar con unas tornamesas, como, ¿sabes?, frenar con el disco, el pitch, etcétera, etcétera. Crean espacios donde las cosas se pueden ser diferentes en el futuro. Eso es como, yo creo que para mí por lo menos siempre es muy importante, no solamente lo que ocurre hoy, sino cómo lo que ocurre hoy va a tener repercusión en el futuro. ¿Sabes qué va a pasar si más adelante los shows son desde mi casa, con mi set VR y eso se transmite la fiesta, por decir algo? ¿Llegaremos a ese tipo de normalidad en algún momento? Son preguntas súper abiertas, ¿no? Y por eso quería plantear esto como un pimponeo de conversación, porque aquí hay cosas que sí, puede ser que sí, como puede ser que no. Absolutamente nada de lo que yo digo o he dicho está tallado en piedra ni nada. Estamos en una situación súper dinámica donde solamente un virus cambió el panorama por completo en términos de cómo ha avanzado todo esto, ¿no? El último año, la explosión de la industria inmersiva ha sido una locura, o sea, creo que avanzó 6 años en un año, gracias al encierro y todas las condiciones dadas. Entonces, de la misma manera que el coronavirus trajo estos cambios, puede venir otra cosa que traiga otros cambios. No necesariamente tan malo como el coronavirus, ¿no? Pero a eso me refiero con que las cosas no pueden ir para atrás como pueden ir para adelante. Entonces, esta es una aplicación que es súper interesante. También imagínate tú que puedes vincular esta idea con una escuela de DJ, donde ya como alumno no tengas que dirigirte a la escuela, sino yo te puedo evaluar ahí mismo y enseñarte ahí mismo. Nada más es cuestión de agregar esta misma aplicación, le agregas una persona más multijugador y yo puedo estar contigo ahí mientras mezclas.
Entonces ya ahí tienes, por ejemplo, una herramienta de interpretancia para DJ. Entonces, siempre yo pienso, de la manera en que yo veo los proyectos, es que no solamente es qué es lo que son hoy, sino cómo esto va a traer o puede desembocar en otras consecuencias, en otros paralelismos, digamos, a nivel industrial, ¿no? En este caso es la educación de las escuelas de DJ y cómo se pueden beneficiar de esto, y te aseguro que pueden haber muchas más ideas que decantan de esto, ¿no? Entonces ese es Binary Reality. Ahora les voy a mostrar otro que se llama Music Room VR. Esto también es realidad virtual y la idea de esto es que tú puedas hacer música. ¿Esto le va a gustar a más de uno a ustedes? Hay temas de modulación. Pues no es el mejor músico, pero para entender. Bueno, ¿qué les pareció eso? A mí me pareció muy interesante, por eso se los quise mostrar, es justamente por el tema de cómo trabajar modulación de audio. Si te das cuenta, él tiene varios moduladores que están funcionando ahí por detrás. Probablemente haya muchas más cosas que no estamos viendo acá, pero sí me pareció súper interesante el uso de la virtualidad como una posibilidad de instrumentar, ¿no? Y que básicamente estarías como usando un PST, pero montado en una perspectiva virtual y te da, creo que mucho espacio inclusive para crear instrumentos nuevos, ¿no? Sonidos nuevos, maneras de tocar diferentes. Inclusive videojuegos como Beat Saber te pueden también dar esa idea, ¿no? Del Beat Saber, que son un poco de bloques que vienen y tienes que mover y como que los cortas con los controles que tienes en las manos. No solamente viene con un tema de rítmica, sino también puede ser inclusive considerado una manera de tocar un instrumento completamente diferente. Si en vez de estar viéndolo como rítmica, lo estuviese viendo como notas que vas cortando perfectamente, esa puede ser una instrumentalidad que actualmente no tenemos. Oscar, te propongo que veamos rápidamente los otros ejemplos y luego con las preguntas podemos volver específicamente a cada uno, que ya nos quedan 9 minutos para cerrar la transmisión que sale hacia afuera. Luego se cierra esa transmisión y aquí nos podemos quedar con las preguntas. Y la cámara la tienes apagada por si acaso. Ah, sí, es que soy su de noche aquí, no me he podido parar a prender la luz. mira este. Te voy a mostrar entonces los videos rápidos. Aquí él trabaja con...
Entonces, bueno, está ese que se llama EXA, ya donde también tienes un tema de instrumentalidad, pero si te das cuenta es como mucho más pensado en secuencias, pero también tienes múltiples instrumentos y me parece interesante también el hecho de que los toques diferentes, ¿no? Que tengas proximidad, que tengas golpes, probablemente tienes otro tipo de gestos para generar diferentes sonidos, ¿no? Está este otro que se llama Electronauts, que es muy interesante porque Electronauts tiene el planteamiento de hacer música colaborativamente. Este es un multijugador en realidad virtual. Y después vamos a volver a verlo un tema de interfaz, ¿no? Esta es la otra parte relevante de este video. No solo la modulación del sonido, también cómo es la interfaz para generar este audio y generarlo y todo, ¿no? Entonces, eso es Electronaut, que es muy interesante porque tiene el tema del multijugador, entonces estás creando música con otra persona y ya eso rompe la individualidad que viene con la realidad virtual, que era como uno de los principales problemas de la realidad virtual para mí, es que tenía esa carencia del aspecto social, de poder compartir, ¿no? Estamos avanzando mucho, yo creo, en esos términos de poder crear experiencias virtuales que se puedan compartir entre varios usuarios. Voy a adelantar un poco y te voy a mostrar lo que te comentaba antes, Félix, sobre esta solución de cómo traer al artista real, ¿no? Esta aplicación se llama Airshow, es una aplicación de realidad aumentada, es una empresa que la acaba de comprar otra empresa más grande, de hecho, pero aquí vas a ver el concepto que ellos manejan, que es justamente cómo traer al artista al living de tu casa. Vemos la aplicación que tiene también un tema de marketplace, ¿ya? Bedtime story, what, how you entonces, eso es Airshow, que es un elemento súper simple en términos de que ese video es grabado con un croma de un artista normal, pero si llevas esto al próximo nivel y le metes video volumétrico, ya que ahora cuando terminemos podemos hablar de eso un poco, y junto con el 5G y su capacidad de transmisión de datos, que es demasiado más realista, que lo lleva al próximo nivel, ¿no? También en realidad aumentada tienes este Instant Musician, que es uno de los usos de realidad aumentada que más comunes he visto, digamos, más como un asistente que como una experiencia inmersiva como la realidad virtual. Entonces aquí obviamente música. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos visto esto todavía tanto implementado en clases de música reales y tal? Porque tenemos todavía el limitante de que las experiencias de realidad aumentada viajan a través de un dispositivo móvil y tienes una mano ocupada. Yo creo que todo esto va a empezar a cambiar fuertemente el año que viene y el año subsiguiente, porque ya vienen los Apple Glass y todos estos avances en dispositivos más
ligeros y de más fácil acceso. Entonces aquí sí, ahí va a cambiar, yo creo, cómo vamos a poder ver la realidad aumentada implementada en los procesos musicales de enseñanza. Y como último, les quería mostrar un proyecto que se llama Hipster Bait, ya que esto es más que todo enfocado en cómo descubrimiento musical, ¿no? También vamos a hablar un poco más profundo de eso después. Bueno, entonces esta aplicación es interesante conversarla más adelante porque lleva el tema del descubrimiento musical y de bandas indie, de cosas más difíciles de encontrar en Spotify, cosas así, a una experiencia georreferenciada, como una suerte de búsqueda del tesoro, donde no solamente estás ayudando a los artistas a que su música sea descubierta, sino también tienes un aspecto social del que descubre la música, que es partícipe del juego, ¿no? Esta es una experiencia hiperludificada. Ahora más adelante podemos seguir viendo el video, donde ganas cosas y vas avanzando con esta historia que va generando a través del descubrimiento de la música. Entonces, esto es un uso bien interesante de la realidad y la georreferenciación para el descubrimiento musical, que rompe mucho del estándar que conocemos con Spotify, por ejemplo, las canciones que te recomiendan, y ellos intentan un poco revivir la emoción del cassette, revivir la emoción de poder escuchar esa canción en la radio, que tienes esa oportunidad para grabarla, ¿no? Y esa emoción, poder llevarla a través de los nuevos medios y la tecnología, poder revivir eso. Entonces con eso, en realidad podemos dar cierre formal al taller de experiencias inmersivas. Les doy muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y obviamente gracias a Félix por estar aquí moderando y a todos. Muchas gracias, Oscar. Súper completa la presentación. Creo que va a quedar como un registro súper bueno para nuestra comunidad la grabación de este taller. Bueno, recordar también para esta transmisión oficial que este es un evento apoyado y cofinanciado por Corfo, con el apoyo del CORE, del Gobierno Regional de Valparaíso, alineado con la Estrategia Regional de Innovación de la región de Valparaíso. Y con esto ya cerramos nuestra transmisión. Ahora damos paso a las preguntas, sección exclusiva aquí para nuestra comunidad en Discord.